del sistema renal y algunas consideraciones. La vamos muy rápido porque ustedes deben recordarlas, por lo tanto está enfocado a que deben retomar este concepto tanto histológico, estructural, básico, para que posteriormente se entienda bien el funcionamiento de este sistema. El sistema renal está encargado de, como ya hemos visto a lo largo del curso, de mantener la homeostasis. Es un órgano fundamental para mantener la homeostasis. No es el único, lógicamente. Por ejemplo, el pulmón mantiene la homeostasis de los gases, ¿cierto?, sanguíneos, del pH, etc., junto con el riñón. El riñón también, ¿no es cierto?, mantiene la homeostasis de pH también, entre otras más. Esta homeostasis es el estado de equilibrio, la mantención, ¿no es cierto?, de las constantes internas del equilibrio, que depende de lo que retiene o excreta el riñón. El riñón va a tener como función producir un fluido llamado orina. Y esa orina va a tener una composición final. Y durante su proceso de formación, algunos componentes se van a retener, es decir, van a volver al organismo, tanto solutos como agua, solvente universal, y otros componentes finalmente se van a eliminar. Y esa eliminación va a ser tanto agua como soluto. Y en base a esa función, a través de la orina, el riñón es muy importante y fundamental en mantener la homeostasis. Así de esa manera, como ya vimos, regula el equilibrio ácido-base, regula el equilibrio diusalino, elimina desechos catabólicos, que es muy importante que lo elimine y lo mantenga en niveles bajos sanguíneos para que así no se produzcan efectos tóxicos, como eventualmente se va a producir cuando no está funcionando adecuadamente. Y simultáneamente el riñón también cumple una función endocrina al elaborar una serie de hormonas reguladoras que también están asociadas con la homeostasis. De hecho, si se recuerdan, ya vimos una. ¿Cuál? Una hormona que estimula la producción de glóbulo rojo, la tiroideína. Su origen fundamental es del riñón. Y de ahí, ¿no es cierto?, nace esta hormona que va a estimular la médula ósea roja para producir la eritropoyesis. A su vez, el riñón es importante para mantener la homeostasis de la sangre, donde está el glóbulo rojo. El glóbulo rojo está en un ambiente adecuado gracias también al riñón. Por eso que cuando hay fallas renales severas, la homeostasis de la sangre también se afecta y por lo tanto esto puede afectar al glóbulo rojo. Pues, para cumplir sus funciones, el riñón necesita tener una circulación sanguínea con velocidad y flujo constante. Mantener un adecuado volumen sanguíneo, tanto en cantidad como en concentración. En cantidad se refiere a volumen total, es decir, parte líquida con parte celular, y concentración se refiere a los solutos y a su vez también al componente celular. Y que existe una circulación, en circulación una cantidad determinada de soluto a eliminar. Es decir, los solutos, para ser eliminados, tienen que pasar por el riñón a través de la sangre. Durante todo tienen que ser transportados por la sangre para que así se vayan eliminando. Por lo tanto, esto demuestra la gran importancia de la circulación sanguínea en el funcionamiento renal. Y esta importancia no solamente radica en el funcionamiento, sino que radica en la nutrición, que van de la mano. Si el riñón, que es muy demandante de una buena oxigenación y por lo tanto de una buena llegada de sangre a través de los glóbulos rojos, si le está llegando menos flujo sanguíneo, se afecta primero su función, que va a estar relacionado con el volumen de sangre que está llegando, y también se afecta su nutrición. Y al afectarse su nutrición, sus células pueden dañarse en forma importante y pueden incluso morirse, destruirse. Y esta destrucción puede provocar que una masa de tejido renal vaya siendo totalmente invalidada y
quedando menos tejido funcional. Vamos a ver que dentro de ciertos rangos no hay grandes problemas. Pero cuando ya comienza a haber una masa importante de pérdida de funcionalidad, se empiezan a perder capacidades de regulación homeostática y el organismo empieza a caer en lo que se conoce como insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda corresponde a cuando el riñón está dañado agudamente y hay que realizar todos los mecanismos competentes para cambiar la situación y evitar que se dañe. Y una de las primeras cosas que uno debe recuperar y debe establecer que el riñón esté bien irrigado. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas dañan en forma bastante frecuente e importante el riñón? Deshidrataciones muy severas, deshidrataciones mantenidas, volúmenes sanguíneos bajos por hemorragias agudas o bien hemorragias a veces crónicas que paulatinamente van provocando menor irrigación y nutrición al riñón. Entonces, con todo esto les quiero resaltar que para la funcionalidad y una adecuada nutrición del riñón se requiere que llegue una buena cantidad de sangre, un volumen sanguíneo adecuado. Lógicamente que esto está relacionado con la presión sanguínea, con la actividad del corazón y a su vez vamos a ver que la misma presión sanguínea también es regulada por el propio riñón. Bueno, aquí vemos lo típico macroscópico y a su vez paulatinamente más histológico del tejido renal. Corresponde a órgano par, que en general tiene forma guisante, con una superficie relativamente lisa y una cápsula, donde tenemos un hilio, donde ingresa la sangre por la arteria renal y sale la sangre por la vena renal, y donde también emerge una estructura tubular especializada, que es el uréter, por donde se evacúa la orina producida en el riñón, ya definitiva, hacia la vejiga para almacenarla y eliminarla, ¿no es cierto?, en el fenómeno de micción. Les dije que este tejido tiene como características, como varias glándulas, una cápsula que la envuelve. Y eso es un análisis incluso que se hace cotidianamente a nivel de estudio patológico, por ejemplo en necropsia. Se analiza cómo está la forma, ubicación, tamaño, color, consistencia, etcétera, de los dos riñones y posteriormente se analiza en forma individual cada riñón. Y se hace lo que tenemos acá, se hace un corte sagital. Y al corte sagital ahí tenemos las dos grandes estructuras tisulares que presenta el riñón, una corteza y una médula, donde tenemos los llamados cálices renales y a donde emerge el uréter. Se analiza internamente color y tamaño, tanto corteza como médula, y se analiza la cápsula, la cual se debe desprender fácilmente en un riñón normal. Si el riñón está con un proceso inflamatorio o algún proceso crónico de daño, al extraer la cápsula, esta normalmente está adherida y ya está indicando una normalidad que posteriormente podemos, ¿cierto?, ya especificar mayor aún cuando se hacen los estudios histopatológicos hacia deportes histológicos que se obtienen en la biopsia. Bueno, no en todas las especies los riñones son lisos y claramente de forma de guisante. Ahí tenemos el caso de riñones de bovinos que son lobulados. Seguramente lo vieron y se lo refrescaron en anatomía, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí, claramente esta sal no tiene buena... ¿Se pudiera? A lo mejor cerrar un poquito. Con mucha luz. Ahí se ve un poco más. Lo que sí,
quizás ustedes nunca han visto un riñón en vivo. ¿Cómo en vivo? O sea, tal cual como es. Lo han visto, digamos, mantenido Claro. en formalina. Ujú. Bueno, esta fotografía corresponde a riñones más o menos en vivo. ¿Ya? Y el color del riñón es un rojo oscuro, un poquito menos oscuro que el hígado. ¿Ya? Consistencia más o menos firme. Ya dije, tiene cápsula. Y algo que van a tener que aprender, y en algunas circunstancias, si tienen la posibilidad, que lo observen, ¿no es cierto?, directamente, producto de que, hay que ser sincero, no siempre se tienen las armas directas para obtener toda esta información a nivel universitario. Porque, por ejemplo, antes, ¿qué es lo que se hacía? Se hacían estudios con animales de experimentación, donde se observaba mucho órganos en vivo. Pero probablemente que eso también provoca un problema, ¿no es cierto?, de uso inclinado a veces de animales con fines docentes, el cual provoca que estemos, ¿cierto?, realizando verdaderas eutanasias de una cantidad importante de animales, y por lo tanto se ha ido disminuyendo ese análisis con, lógicamente, un poquito pérdida de este conocimiento directo, y por lo tanto igual las imágenes que pueden obtener incluso por internet pueden darle, ¿no es cierto?, bastantes pautas para posteriormente, en lo posible, cuando tengan la posibilidad de observarlo. Por ejemplo, alguna vez si tienen alguna cirugía, están ayudando, etc., y eventualmente se puede ver el riñón, ojalá sería bueno que lo miraran por lo menos. Bueno, entonces estos son riñones lobulados de bovino y que de esto se utilizan comercialmente. Existe un plato culinario bastante y mundialmente conocido llamado riñones al Jerez, que muchos dicen, "Ugh", pero quizás si se lo presentan sin decirle nada y lo comen, les va a gustar. Bueno, Profe, una consulta. ¿El hecho de que el bovino tenga riñones lobulados es alguna ventaja, alguna desventaja? No tiene... tiene que dar nómina nomás. Ah, ya. El tejido histológicamente es similar, igual. Bueno, el riñón está compuesto por la unidad funcional básica que son los nefrones. Nefrona o nefrón. Que está constituida por el glomérulo renal. Todo esto ustedes lo vieron en histología, o sea, tienen que recordarlo. ¿Ya? El glomérulo renal está compuesto por una cápsula llamada cápsula Bowman, un glomérulo de Malpighi que corresponde a un conjunto capilar encapsulado, donde se insertan las células llamadas especializadas mensajeras. Y los tubos renales que corresponden paulatinamente en forma secuencial a su funcionalidad. Tenemos el tubo proximal, el asa de Henle, segmento descendente, segmento ascendente. Tenemos el túbulo distal, el cual desemboca en los llamados tubos colectores, que son comunes para varias nefronas. Vamos a estar constantemente repasando. Bueno, dijimos que la función del riñón es mantener la homeostasis, y esto lo hace mediante la producción de orina. Y en forma resumida, esta formación de orina se basa en esta función. La sangre va a ser filtrada. ¿Qué significa ser filtrada? Significa que la sangre es forzada por presión hidráulica, presión hidrostática, que es la presión que hace circular la sangre, a pasar, o sea, a pasar por este glomérulo, y el líquido ya es forzado contra esa barrera que tenemos acá, que es la barrera de filtración del glomérulo. Esta barrera va a ser permeable para el agua y solutos de acuerdo a características de tamaño, configuración molecular, y también vamos a hacer de carga. Y por lo tanto el concepto de filtración que se produce acá, el concepto general, es que pasa el líquido con los solutos que pueden pasar. Y lo que queda, después de pasar la sangre y ser forzada, ¿no es cierto?, contra esta barrera y formación de este componente,
corresponde al filtrado, o algunos hablan de ultrafiltrado, conocido como orina primitiva. Esta orina primitiva continúa su trayecto por los segmentos tubulares. El primer tubo proximal, asa de Henle, segmento ascendente, segmento ascendente. También este concepto es importante por el tubo opcional que estamos analizando. Tubo distal y tubo colector. Y a medida que va pasando por los segmentos tubulares, va a sufrir dos procesos. Reabsorción, que implica que, y escuchen bien, que solutos, y esos tipos de solutos, y agua, que están formando parte de la orina primitiva, vuelven al organismo, es decir, vuelven a la sangre. Y secreción, que implica que solutos sanguíneos, que al pasar por la sangre en el glomérulo no pueden pasar por esta membrana de filtración, van a ser parte de la orina a través de un proceso de secreción tubular. Y por lo tanto se van a incorporar a esta orina, que al llegar a la parte final del nefrón, a la parte final del tubo colector, también dicho, se produce la orina definitiva. Y es la que se elimina. Y va a corresponder a este fluido de agua con solutos. Por lo tanto, lo que se elimina como orina definitiva corresponde a lo que se filtra más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe. Y de esa manera se va a manejar una serie de solutos para mantener su concentración sanguínea en condiciones fisiológicas. De esa manera se van a eliminar una serie de desechos metabólicos. De esa manera se va a regular también el agua. ¿Bien? Entonces, ya a partir de ahora, no quiero que se me confundan y de repente me hablen de filtración tubular o de reabsorción y secreción glomerular. Ya tiene que estar bien establecido el proceso específico que ocurre en cada segmento particular del nefro. Que revisen en el computador, lo han revisado parece, pero este computador parece que no tiene web. Hay que cambiarlo. Está demasiado infectado. Uy, ¿Qué está haciendo? se pegó. ¿Qué está haciendo? Está colocando contra pantalla. Es el problema que tiene el ser humano realmente, que depende mucho de la tecnología. La tecnología no es infalible. Bueno, entonces, concepto que ya hemos visto anteriormente. Filtración. Forzar a pasar un líquido frente a una barrera. Los solutos que pueden pasar esa barrera pasan junto con el agua. Reabsorción va a implicar que los solutos y el agua va a tener que traspasar una pared de células, que son las células epiteliales tubulares, para que vuelvan a la sangre. Algo semejante a lo que ocurre en el intestino. Secreción, solutos de la sangre van a pasar a la orina, lo cual implica que deben traspasar células tubulares. Y esto se hace por mecanismos, ¿cierto?, específicos. Es decir,
va a implicar que la línea de membrana tiene que haber mecanismo específico de paso, porque no todas las moléculas pasan al hilo vertido. ¿Qué molécula puede pasar con facilidad la membrana plasmática? El agua. ¿Pero por qué factor? Por efecto osmótico. Los otros solutos va a depender, ¿cierto?, de la cantidad del soluto en relación a la molécula, o sea, la membrana. Ustedes en histología vieron bien, ¿no es cierto?, la estructuración de Nefron. Sí, lo mismo. Bueno. Ah, qué bueno, sí, qué bueno que tengo la imagen justo en el... Bueno, aprovechando la pizarra. Ya les dije que la sangre llega por la arteria renal y se va ramificando en los vasos arteriales más pequeños hasta que finalmente llega a la primera etapa funcional para producir orina, que es salir del glomérulo. Y en el glomérulo se produce el ultrafiltrado. Esta sangre llega por la llamada arteriola aferente. Y la presión con que llega es la presión, ¿no es cierto?, que depende de la presión sanguínea. Aquí se va a producir el ultrafiltrado y se va a producir la orina primitiva. Y posteriormente la sangre sale del glomérulo por la arteriola eferente. ¿Le llama la atención algo? ¿Les debe llamar la atención algo? ¿Qué? Que lo normal en la circulación es que venga arteriola, capilares y después vérula. Sí. Sin embargo, aquí hay arteriola, capilar y nuevamente arteriola. Y eso, tanto desde el punto de vista como estructural y funcional, es muy importante en relación al funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque resulta que esto es lo normal, o sea, lo más generalizado. Entonces, arteriola, capilares, vérula. Y como ustedes recuerdan, a este nivel es donde se produce el intercambio intrínseo-capilar, es donde se nutren las células y se retiran los hechos metabólicos todos. En cambio, a nivel de riñón es arteriola, aferente, capilares y arteriola eferente. Esto es muy importante desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué diferencia general hay entre arteria y vena? ¿Qué diferencia general hay entre arteria y vena? ¿Ah? Sí, en general. ¿Cuál? El tamaño, la vena ¿Es más qué? más grande. Que una arteria. ¿Por qué? ¿Es más grande en qué sentido? O sea, El diámetro mayor, razón de diámetro. el diámetro. ¿Ya? El diámetro. Ya. El diámetro es la cavidad. Ya. ¿Qué pasa con el grosor de su pared? Más delgado Más delgada. que las arterias. ¿Por qué? Porque tiene menos musculatura lisa que las arterias. Por lo tanto, las arterias, como tenemos musculatura lisa, tienen mayor capacidad de contraerse y de disminuir su diámetro.
Mientras que los vasos venosos son de menor musculatura lisa y son más elásticos y tienen más posibilidad de distenderse. Es por eso que los vasos arteriales se conocen como vasoresistencia. ¿Por qué? Porque al contraerse provoca mayor resistencia, aumenta la presión localmente por el paso de sangre. Mientras que los vasos venosos son vasos de capacitancia. ¿Por qué? Porque tienen capacidad más de distenderse y por lo tanto recibir más sangre y se pueden dilatar más. De hecho, en una condición normal, orgánica, donde se encuentra la mayor cantidad de sangre es a nivel venoso, puesto que son vasos que se distienden más y la cantidad de sangre que hay a nivel arterial es menor. Bueno, esto es importante con respecto a la relación con los capilares, porque aquí efectivamente corresponde a capilares que están encapsulados, ¿cierto? En la membrana de boca, o cápsula de boca. Entonces, resulta de que cuando aquí se requiere, para que haya una buena salida de fluido, se requiere una adecuada presión hidrostática. Presión, ¿cierto?, hidráulica, expansiva, fuera de los capilares. Y esa presión está dada por la presión con que llega la sangre. Y resulta de que si eventualmente cae la presión sanguínea, o disminuye la presión sanguínea, podría empezar a disminuir la presión a nivel de los capilares, con lo cual la salida de líquidos con solutos disminuye. Y esto, en el glomérulo, implicaría producir menos orina. Inicial. Implicaría, a su vez, en muchos casos, eliminar menos solutos en forma eficiente. Y por lo tanto el riñón estaría realizando su función en forma adecuada. Entonces, ¿qué ocurre en el riñón frente a esta situación? Y por eso que tiene esa estructura. Y resulta que cuando hay disminución de presión, puede mantener la presión de los capilares en forma adecuada gracias a una acción contráctil más o menos independiente entre la arteriola aferente y eferente. Situación que no ocurre acá, porque una arteriola tiene diferente comportamiento que la vena. Veamos qué ocurre aquí en la circulación general. Si cae la presión, aquí llega con menos fuerza y la salida de líquido aquí cae. Y la presión en la vena también cae. En cambio, ¿qué ocurre en el riñón si cae la presión? Si cae la presión, se provoca vasoconstricción de la arteriola aferente y también de la arteriola eferente, siendo más intensa la de la arteriola eferente. Esto con objeto de ¿qué? De que al caer la presión se le da mayor fuerza, mayor presión local ahí por la vasoconstricción para que la sangre vaya a los capilares y los capilares haya una adecuada presión para que se provoque la filtración. Lo que es ayudado incluso por esta vasoconstricción de la arteriola eferente, puesto que al tener más resistencia, la presión hacia atrás aumenta. Y en este caso de los capilares para la filtración. Esto no ocurriría si hay vena. ¿Por qué? Porque las venas no tienen capacidad de contraerse mismas, sino que tienen más capacidad de dilatarse. Y por lo tanto no se lograría esta presión hacia atrás como ocurre en el riñón. Y otra cosa interesante, después de la arteriola eferente viene otra red de capilares, que son los capilares que están rodeando los túbulos, conocidos como capilares peritubulares. Capilares peritubulares, que son los que están en contacto directo y rodeando con los túbulos. Y el glomérulo con los túbulos tiene una estructuración especial, que estamos viendo ahí, y especial en relación con la estructura macroscópica del riñón. Hablamos de que la sangre llega para la función inicial de filtración
a la corteza. Y en la corteza es donde se encuentran los glomérulos y partes de túbulos, partes contorneadas. Mientras que en la médula no van a haber glomérulos. En la médula van a haber solamente túbulos, partes rectas. Por lo tanto, ¿cómo se ubica átomo funcional histológico un nefrón dentro del tejido renal? Aquí tendríamos, de aquí para allá es corteza y de aquí para acá es médula. ¿Qué importancia tiene esto? La siguiente. La sangre, como dije, viene vía arteria renal y llega al glomérulo, llega a la corteza. Y se produce la filtración. Por lo tanto, la filtración es en corteza. Esta orina primitiva empieza a viajar por los segmentos tubulares, primero en el tubo proximal. Parte contorneada y se empieza a introducir al asa descendente de Henle. ¿Y por qué se llama descendente? Porque se va introduciendo hacia la médula. Por lo tanto, la orina que se produce a nivel cortical comienza a dirigirse hacia la médula, siguiendo el sentido del asa de Henle, en este caso descendente. Aquí hay una horquilla en la zona medular interna. Y posteriormente la orina sigue por el asa ahora ascendente de Henle. ¿Y esto qué implica? Implica que ahora de médula se empieza a dirigir a corteza. Nuevamente. Entrando al túbulo distal. Y del túbulo distal, ya la parte contorneada que se encuentra en corteza, contacta con el tubo colector. Y aquí la orina sigue por el tubo colector, que tiene un segmento cortical y un segmento medular. Y por lo tanto la orina, al seguir por el tubo colector de corteza, nuevamente vuelve a médula. Y de médula se introduce hacia los cálices renales y finalmente se evacúa como línea definitiva por la pelvis renal y el ureter. Ahí se enfocan toda la producción de orina de todos los nefrones. Esto es la tubería fina, ¿ya? El desagüe final. Esto está en íntima relación con la circulación y funcionalmente también. La sangre, dije, primero llega a corteza y ahí se produce la filtración a niveles capilares y después sale la arteriola eferente. De la arteriola eferente comienzan ahora a estructurarse los capilares peritubulares, que son estos, que están rodeando los tubos. De manera que la sangre circula de corteza hacia médula y después se empieza a dirigir de médula hacia corteza. Y de ahí se produce la salida del riñón a través de los vasos venosos de mayor calidad. Esta circulación tanto de la orina a través de los túbulos como de la sangre a través de los sanguíneos es muy importante desde el punto de vista funcional para el proceso de filtración, reabsorción y secreción. Es muy importante también para entender por qué la menor irrigación, la caída de presión sanguínea y menor llegada de sangre al riñón le afecta desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista nutricional. Desde el punto de vista funcional, porque al caer la presión para la filtración disminuye y por lo tanto la filtración disminuiría. Y a su vez eso también disminuiría la secreción y la reabsorción. Y desde el punto de vista nutricional, puesto que la sangre llegaría medianamente, cuando hay mucha caída de presión, a la corteza, pero llegaría poco a médula. Y resulta que en médula se encuentran los túbulos, que están conformados por senos tubulares.
Células con una activa mitótica, perdón, energética. Una activa actividad energética. Y muy demandante de nutrientes, de energía. Y por lo tanto, cuando le llega menos sangre, se empieza a afectar inmediatamente. Y se pueden dañar en forma severa, extrema, provocando, en muchos casos, la muerte celular y provocando la invalidez de esta nefrona. Y como le dije anteriormente, el que una nefrona, dentro de 1000 nefronas, se dañe, no hay tanto problema. Pero ya cuando son muchas nefronas que se dañan, ¿ya?, comienzan a haber problemas en el funcionamiento de este riñón. Y por lo tanto, eso es lo que se debe evitar ya con los conocimientos que tenemos cuando nos tratamos con un paciente con alteraciones, sobre todo desde el punto de vista circulatoria, de cualquier índole. Hemorragias, deshidrataciones, problemas de presión sanguínea por problemas cardíacos, etc. Bueno, ahí lo mismo, es un esquema para demostrar, ¿no es cierto?, esta intruncada circulación a nivel del nefrón. Profesor, consulta, pero la arteria aferente, ¿dónde termina? La arteria aferente, ¿O es solo esa sección? cuando llega hasta el glomérulo, ahí termina, y ahí vienen los capilares. ¿La deferente, hasta dónde llega? Ah, la deferente hasta que comienzan los capilares periturares. Ahí vemos. Ahí, arteria deferente, y aquí ¿Ya? comienza a ramificarse, y aquí están los capilares periturares. Ah, ya. ¿Mm? Entonces la cápsula de Bowman, formación de semicírculo, con una membrana permeable que recibe el líquido que se filtra desde el ovillo glomerular, o sea, desde, ¿cierto?, estos capilares que están encapsulados. Corpúsculo Malpighi, o también conocido como ovillo glomerular, grupos de capilares que provienen de la arteriola aferente o arteriola glomerular y que se reúnen para emerger en la arteriola eferente, como vimos anteriormente. Estos capilares son muy fenestrados, es decir, presentan poros, ¿cierto?, entre sus células, mayor que los capilares generales de la circulación. Y fenestrados para permitir la filtración. Tienen 25 veces más poros que los capilares de la circulación general. Y la membrana de filtración en la cual están insertos estos capilares está compuesta por 3 capas: endotelio capilar, membrana basal, epitelio, que va a ser precisamente un epitelio visceral. Aquí está el esquema. Este esquema resumido, esto correspondería al ovillo glomerular, pero resumido en un capilar, Ya. para que se entienda, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo a nivel de los capilares. Nuevamente, aprovechemos, ¿no es cierto?, nuestra pizarra. Lo que está ocurriendo en la filtración es lo siguiente. Viene la sangre por la arteriola aferente. Viene la sangre por la arteriola aferente, con la presión circulatoria normal. Al ingresar al capilar, se enfrenta, ¿cierto?, a una cápsula donde hay un espacio, llamado espacio urinario, espacio Bowman o espacio capsular. ¿Cómo está constituido la cápsula Bowman? La cápsula Bowman es todo esto, y ustedes ven que tiene un epitelio que hace un pliegue y está rodeando directamente los capilares. Y posteriormente un epitelio externo, donde entre esos dos epitelios hay un espacio. El epitelio que directamente está rodeando los capilares se conoce como epitelio visceral. Y el epitelio externo es el epitelio
parietal. Este epitelio parietal después se continúa con el epitelio tubular iniciador, que en este caso sería el túbulo proximal. ¿Ya? Entonces, por la presión con que viene la sangre, se establece que se produce filtración de agua con sólidos pequeños a este espacio. Y esto corresponde a la orina primitiva. Esta orina primitiva paulatinamente comienza a avanzar por los túbulos y, como dije, el túbulo va a sufrir proceso de reabsorción y excitación. Esta barrera, ¿por qué está constituida? Esta barrera de filtración. Ahí tenemos los componentes. Aquí tenemos el lumen del capilar, donde está la sangre, donde está el plasma, corresponde a la pared endotelial del capilar. Estas son las paredes endoteliales, donde tenemos las fenestras. ¿Ya? Las fenestras. Posteriormente tenemos una membrana basal, ¿ya? Y rodeando a estas dos estructuras tenemos el epitelio visceral, formado por células epiteliales que también presentan entre sus células espacios llamados poros epiteliales. Esto corresponde histológicamente a la membrana de filtración. Esta membrana de filtración presenta porosidad por las fenestras, presenta porosidad por el epitelio, y por lo tanto hay una filtración en base a tamaño o configuración molecular, pero también resulta que las envolturas celulares, es decir, aquí tenemos las membranas celulares, y componentes de la membrana basal presentan moléculas con carga negativa, con lo cual se le confiere a esta barrera carga negativa. Por lo tanto, la filtración va a ser en base a dos aspectos fundamentales: filtración por carga, filtración por tamaño. Y aquí tenemos que entender, por lo tanto, si tiene carga negativa, y sabemos que físicamente cargas iguales se repelen, moléculas con carga negativa va a costar que pasen, porque se repelen. Mientras que moléculas con carga positiva van a pasar con facilidad porque se traen. Ese es el factor carga. Y el otro es el factor tamaño. Moléculas muy grandes le va a costar pasar, o extremadamente grandes, francamente no van a pasar. Y si más encima es grande y tiene carga negativa, menos va a poder pasar, producto que hay dos factores que están provocando que impedimento pase: el tamaño en relación a los poros y la carga. Eso es lo normal a nivel de comer. Más adelante ustedes van a ver que existen patologías que pueden dañar esto. Y dañar esto implicaría que los poros se agrandan, porque se pierde la estructuración de esta membrana. Y al agrandarse los poros y producirse una porosidad mayor, una cosa así por ejemplo, pueden empezar a aparecer en la filtración moléculas que normalmente no se filtran. Y eso es patológico, porque vamos a ver que eso puede provocar pérdida de moléculas sanguíneas que no se deben perder. ¿Ya? Entonces, esto que está traspasando esta barrera se corresponde al filtrado. El filtrado, o también conocido como ultrafiltrado, de la sangre, de la parte líquida de la sangre, que es el plasma.
Por eso que normalmente uno coloca plasma como concepto. Resulta que se puede medir, y se ha medido, la cantidad de filtrado inicial, es decir, orina primitiva, que se producen en los dos riñones. Lo cual se conoce como tasa de filtración glomerular, que, como ya vimos, depende directamente de la circulación renal. Si hay una buena circulación renal con una buena presión, hay una adecuada tasa de filtración glomerular. Si la presión es baja, la filtración va a ser menor y la tasa por lo tanto va a ser menor. Y se ha establecido que el volumen promedio filtrado por todos los nefrones corresponde en el ser humano más o menos a 125 ml por minuto. 125 ml por minuto. En un perro de 10 kilos, aproximadamente 37 ml por minuto. Hagamos un ejercicio matemático. Estamos hablando de la orina primitiva. Y se dice que el promedio filtrado en el hombre por los dos riñones es de 125 ml por minuto. ¿Cuánto filtrado